Exacto. Bien. Entonces, paso a darle las bienvenidas a los que no nos conocen. Bueno, mi nombre es Humberto Carmona, acá también está Carlas, Paula, que somos miembros del equipo de liderazgo de Ripapa y quienes hemos de alguna manera ido articulando estos encuentros, invitando a personas para que podamos nutrirnos, compartir, esa es la idea de crecer juntos, ¿sí? Y hoy día tenemos una tremenda, tremenda exposición, un tremendo encuentro también, con un tremendo amigo ya de la casa, que es Federico Barona. Para los que no los conocen, Federico, él es académico, practicante del paradigma apreciativo, está doctorado por la Universidad de Kansas en comunicación, es miembro de RIPAPA Estados Unidos, de la red de Estados Unidos, de la comunidad de Estados Unidos. Él es español de nacimiento, sin embargo, se vino bien temprano acá a Latinoamérica y después ya terminó en Estados Unidos. Ha sido también profesor por más de 30 años en el Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Estatal de San José en Estados Unidos. Y lo interesante de eso es que actualmente hoy día es profesor emérito de esta universidad. Es como la distinción más grande que un profesor puede tener, así que felicitamos a Federico por eso. Es entusiasta también del paradigma apreciativo, siempre nos acompaña en estos encuentros y hoy día tenemos la dicha de poder saber más respecto del paradigma apreciativo. Por su parte, ha publicado una cantidad enorme de artículos académicos, científicos, hartos libros también, dentro de ellos el libro de intervención, indagación apreciativa. Me imagino que pronto irá a venir otro libro más respecto de este tema que vamos a conocer. Y también es miembro del equipo editor de la revista internacional de practicantes de la indagación apreciativa. También ha publicado todo lo que vamos a conocer hoy día en esta revista y en otras revistas también de publicación científica. Así que le damos un tremendo saludo y una tremenda bienvenida a Federico por la generosidad de poder compartirnos hoy día, especialmente en esta presentación, que fue cambiando de nombre a la medida que lo fuimos revisando con Federico. Hoy día se llama La metamorfosis apreciativa de la metodología al paradigma. ¿Cómo podemos hacer esa distinción hoy día importante que hay entre indagación apreciativa hasta esa metamorfosis que estamos teniendo en la actualidad respecto del paradigma apreciativo? El estilo de presentación va a estar bien estructurado, lo conversamos con Federico así, porque queremos sacarle el máximo provecho a este encuentro, especialmente para que ustedes lo puedan disfrutar, pero también podamos compartir. Ojalá en algún momento, si es que se dan las circunstancias, poder hacer un grupo, si no vamos a hacer una actividad plenario. A veces yo voy a ir haciendo algunos comentarios para poder ir enmarcando la presentación y que no se nos vaya del tiempo, ¿ya? Porque este es un temazo para discutir quizás en una tremenda jornada, ¿ya? Así que sin más que decir, le damos entonces la bienvenida a Federico y a todos los que están acá. Recuerden que los que no pudieron estar, siempre está la posibilidad de que nos acompañen de manera sincrónica por el canal de YouTube de Ripapa, ¿ya? Así que bienvenidas y bienvenidos y bienvenido también Federico. Le damos el pase. Muchas gracias, Beto. Yo comienzo de una vez, como les comentaba, Beto, todo lo tenemos muy estructurado, así que voy a tratar de ser lo más breve posible en la presentación de los temas. Todo lo vamos a tener enfrente de nuestras pantallas. Creo que lo estarán viendo ahora ustedes en sus pantallas, ya la primera diapositiva que tengo delante. Y quiero, como les decíamos en la invitación, que la participación sea lo máximo posible. Beto va a estar controlando quién levanta la mano para participar. Por favor, háganlo en cualquier momento y en algunos momentos yo se lo voy a solicitar. Y Beto, tú lo controlas, por favor, porque yo me voy a concentrar un poquito más en la presentación. Ningún Como problema, les Pedro. decía al principio, en la conversación informal que teníamos,
Muchas gracias a todos por venir y por participar, y aquí estoy listo para compartir con ustedes mi metamorfosis apreciativa, cómo yo descubrí el paradigma apreciativo y cómo lo he ido construyendo desde su inicio. Y el inicio lo puedo marcar exactamente en el año 2004, cuando escribo el primer artículo que se llamó Todavía es posible soñar, la teoría apreciativa, en aquel entonces la titulé así, y la intervención apreciativa. Y desde ahí hasta el día de hoy no he parado, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y comenzamos con la presentación. Bueno, ya no me salta. ¿Qué pasó? Ya te dije, Aprieta Beto, que íbamos a tener sí, problemas, sí. ¿ves? La flechita de tu computador, apriétala para la derecha o si Ya la bien para estoy abajo. apretando. Entonces pinchas la pantalla primero Ok. para ver si se mueve. A ver, y ahora pínchala Ah, ahí. tienes razón. Gracias, ¿Ya? Beto. Ayúdame por esto, porque sí, son cosas Sí. que no espera. Entonces, primero vamos a comenzar con lo que llamamos anticipar, que es una parte importante de nuestro paradigma y que tendría que ser para mí, como lo propongo más tarde, eh, toda intervención apreciativa tiene que comenzar. La primera fase es, yo la llamo anticipar. Y es un término que muy dentro de nuestro paradigma, uno de los valores, la importancia de anticipar antes de actuar. Entonces yo les invito ahora, me invito a mí mismo a que por un momentito, hagamos un momento de reflexión para anticipar el punto interior desde el que vamos a actuar, a participar en este encuentro apreciativo de Ripapa. Este punto interior queremos que sea el de compartir, crecer y co-crear. Para eso estamos aquí hoy, para compartir, crecer y co-crear juntos, como comunidad. Y lo vamos a hacer desde el nosotros, no desde el yo, con todas las implicaciones que esto tiene. Estamos aquí para juntos compartir nuestras dudas, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras preguntas, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, con la única misión de ayudarnos mutuamente. Siempre el nosotros, nunca el yo. El contenido de la presentación lo leo aquí para que sepan un poquito cómo lo tenemos programado, y como ven es muy intenso. Vamos a comenzar con cuál es mi paradigma. Ya les invito a que lo vayan reflexionando. ¿Por qué es necesario conocerlo? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es el paradigma apreciativo? ¿Qué es la intervención e indagación apreciativa desde el paradigma apreciativo, que es diferente? ¿Cuál es la diferencia entre paradigma apreciativo y o intervención, indagación apreciativa? ¿Qué es la metamorfosis apreciativa? Un ejercicio de autorreflexión sobre cómo aplico el paradigma apreciativo en mis intervenciones e indagaciones apreciativas, una conclusión y la valoración del encuentro, que va a ser un poquito muy breve, y finalmente la bibliografía. Primera pregunta que nos hacemos: ¿cuál es mi paradigma? ¿Tengo un paradigma? ¿Lo puedo nombrar? ¿Lo puedo explicar?
Por favor, si hay alguien que quisiera intervenir brevemente diciendo, pues yo sí tengo uno, nombrarlo, por lo menos me gustaría. Bueno, si no hay nadie, yo sí puedo responder a estas dos preguntas. Sí lo tengo, sí lo puedo nombrar y sí lo puedo explicar. Y eso con toda, como les he dicho, con toda humildad. Estoy aquí no para decirles yo sí lo tengo y ustedes no lo tienen, por favor, no lo vean así, sino simplemente para compartirlo con ustedes. Pero tengo que afirmar desde el principio, quizás por motivos de no interrumpir la presentación, no han querido participar. Yo sé que hay varios aquí que les conozco bien, que lo tienen, pero sí tenemos que tomar conciencia en este momento de que todos tenemos un paradigma, pero sabemos que unos, la mayoría, lo tiene de una manera implícita. Yo lo he logrado hacer explícito porque le he dedicado estos 25 años a construir. ¿Y por qué digo que todos tenemos un paradigma? Porque todos tenemos una forma de ver al ser humano, nuestra definición, lo que es un ser humano. Tenemos también nuestra visión de lo que es el mundo social, lo que es una organización, el mundo natural y el mundo cósmico. Y todos estamos constantemente generando explicaciones de cómo las cosas funcionan, por qué funcionan, cómo podrían funcionar mejor. Y eso es simplemente lo que es una teoría. Yo esta cosa se la explicaba a los estudiantes y cuando Cooper Ryder dice que todos podemos ser creadores de conocimiento nuevo y de teoría, es que lo estamos haciendo constantemente desde que nacimos. Es parte. Lo que pasa que esta forma de ver las cosas desde el campo académico no está muy generalizado, pero yo les decía a los estudiantes, ustedes son creadores de teoría, ya lo están haciendo, ¿cómo que no? ¿O que usted será como profesor? No, yo les decía a todos, y entonces ellos llegaban a entenderlo perfectamente y decían, pues sí, es cierto. Una teoría es simplemente una explicación de algo. Y todos, especialmente ustedes, están siendo generadores de cambio, que es parte importante de todo un paradigma que voy a explicar inmediatamente, y generan cambios a través de las intervenciones que realizan. Y todos tenemos una forma de valorar, tenemos unos valores específicos y una forma de hablar que nos distingue y nos caracteriza. Todos estos, como voy a explicar en mente, son los componentes de lo que es un paradigma. Y ese es el término que yo descubrí, como les voy a contar brevemente después cómo fue, pero nada más, esta es la definición de lo que sería un paradigma en forma sumamente simple y elemental. Y entonces yo creo que todos podemos concluir efectivamente, todos tenemos un paradigma, pero tenemos que descubrirlo y construirlo para poder ser conscientes y poderlo compartir. Aquí está el tema fundamental, el ser consciente, el tema que ahorita se está desarrollando mucho en este campo del paradigma apreciativo y de la intervención apreciativa o indagación apreciativa. Entonces, una vez más, repito, el objetivo de mi presentación es compartir con ustedes cómo yo descubrí y sigo construyendo el paradigma apreciativo en los 6 artículos que estoy escribiendo, pero que, como les digo, lo he publicado ya, comencé a publicarlo desde 2004 con esa primera publicación, que tuvo mucho éxito. El título parece que fue fascinante cuando me comentaba la gente que lo iba leyendo, eso de que la frase, todavía podemos soñar, les impactó el título, que es muy importante, es el tema del lenguaje. Cómo decimos las cosas es casi más importante que lo que decimos. Y entonces, en ese viaje que
comenzó en el 2004 y que continúa en el día de hoy. Eh, Quiero más en concreto compartir con ustedes cómo pasé, porque algunos dicen, pero ¿qué es eso de paradigma y cuáles son los paradigmas? Hay varios y muchos paradigmas. ¿Cómo pasé yo de estar en el paradigma funcionalista y positivista? Claro, y ¿qué es eso del funcionalista? Pues claro, no me voy a meter a eso porque son temas ya muy académicos, pero sí, por ejemplo, Paola, que estamos ahora trabajando un poco con su universidad allí en Montevideo, Paola pues lo tiene muy claro porque ese tema lo hemos trabajado ya desde hace muchos años, todo lo que es el paradigma funcionalista, que en el fondo pues es la idea de ver, ir a una organización a ver cuáles son los problemas y cómo investigar sus causas y presentar un plan de acción para mejorar y para volver al status quo. Y el positivista, pues ya normalmente, para definirlo de una manera muy breve, todos estos dos son muy complicadillos en cierta forma. El positivista es el que cree que hay una verdad objetiva, y nuestro paradigma, como incluso el paradigma funcionalista está ahí en el medio, pero todos los paradigmas modernos de alguna manera rechazan esa verdad objetiva, sobre todo en el campo de las ciencias humanas. Más bien la verdad es subjetiva y para nosotros, desde la construcción social de Gergen, sabemos que todo es socialmente construido y subjetivo. Entonces, yo pasé de ese paradigma al paradigma apreciativo y cómo al hacerlo cambió mi vida personal y profesional. Entonces, lo voy a dejar ahí para no alargarme demasiado. Entonces, ¿por qué es necesario, siguiente punto, conocer cuál es mi paradigma? Para mí esto es un punto sumamente importante, lo voy a comentar rápidamente, ahí lo tienen delante. Primero, para descubrir lo que fundamenta e inspira y guía cómo sentimos, pensamos y actuamos. Para mí esa es la seguridad, como voy a decir a continuación, que me dio cuando yo, enseñando este curso a mis estudiantes, yo veía que les transformaba. Es que me decían, es que su clase me hace ser una persona diferente. Soy diferente. Y lo dicen las personas con las que me relaciono, mi familia. Dicen, pero tú, ¿qué te ha pasado? Dicen. Era una impresión muy interesante la que traían cada día. Le enseñaba 2 veces a la semana, por 6 meses, todos los años he dado, pues imagínense los cursos que he dado, 15 años enseñando este curso. Y entonces yo ahí es donde comenzar a hacerme esa pregunta. Esto es más que un método de investigación, esto es más que un método de cambio social y personal, esto es una, está generando una nueva persona, hay algo más, yo tengo que salir de este marco de la metodología para buscar algo más. Y entonces ahí es donde descubro yo el paradigma y es cuando paso al segundo punto que tenemos aquí. Para ser consciente, lo necesitamos para ser conscientes de quiénes somos y hacerlo de una manera orgánica, integradora, teórica y práctica. Este es también el aspecto que quiero y que lo podemos hacer todos de una manera orgánica, es decir, que veamos cómo todo está integrado, todo tiene sentido, todo está conectado. Y es teoría, pero es práctica al mismo tiempo. Y así poderlo compartir y crear una comunidad en la que juntos podamos crecer, que es lo que estamos haciendo aquí ahora con esto del paradigma apreciativo. Para descubrirlo, para descubrir, perdón, lo que podemos llegar a ser como personas y como comunidad. Es que realmente cuando te metes dentro de este mundo del paradigma tuyo, es que te das cuenta que cada día se va explorando, se va ampliando, y vas descubriendo cosas que antes no podías ver. Para mí una palabra, otra metáfora que tengo varias, pero la que últimamente me está gustando mucho es pensar en el paradigma como un radar. Y es ese radar el que me está, como digo en el último punto, para reconocer e integrar los aportes de otros paradigmas
que pueden enriquecernos. Es que cuando tienes un paradigma activado, es que se te abren los ojos y ves lo que antes no podías ver, pero lo maravilloso es que lo ves y lo puedes integrar en el tuyo. Y dices, esto va con esto lo voy a incorporar, esto no, esto... Y solamente así es como yo he logrado llegar a escribir todo lo que tengo escrito sobre este tema, porque imposible hacerlo de otra manera. Y eso es lo que yo disfruto ahora, que en cualquier momento, en cualquier instante, encuentro algo nuevo. Esto del que les estoy comentando ahora ¿cómo se llama? Del radar, es una cosa que me ha venido estos días. Digo, qué hombre, mira, ¿qué es un paradigma? Realmente es como un radar. Y no quiero extenderme demasiado. Y sobre todo, la del medio dice, para tener un sentido de dirección. Ahora yo sí tengo ese sentido de dirección y de coherencia y seguridad. De veras, lo siento así, lo vivo así, que era lo que a mí me mantuvo hasta que llegué a descubrir el paradigma apreciativo, me mantenía con esa cosa. Hay algo aquí que me falta y lo logré encontrar. Entonces, ¿qué es un paradigma? Rápidamente, para decir cuál es la base científica, digamos, académica en la que está fundado este paradigma. Yo, en esa búsqueda, cuando leo a Kuhn y su libro sobre el paradigma y el cambio de paradigma, eh, eso de 1996 es la fecha, eh, para colocarles un poquito en el tiempo, fue el punto que el Eureka. Y esto, un paradigma es un término conceptual, teórico y práctico, integrador y orgánico. Estas palabras las vamos a repetir varias veces, pero ojalá que se queden. Que se creó en el campo de las ciencias sociales. Es el primero que lo crea y él lo crea, él lo cuenta la historia muy bonita. Dice, es que él se preguntaba, es un historiador de desarrollo científico, entre otras cosas. Y entonces él veía por qué hay tanta lucha entre los científicos en el mundo de la ciencias físicas y sociales. Y es cuando él descubre, es que cada uno de esos grupos tiene un paradigma y nombra la palabra paradigma. Y para él la palabra paradigma significa una nueva forma de entender, de ver, una nueva forma de investigar, de cambiar, de cómo causar cambio personal, cambio social, de valorar y de hablar. Algunos de estos elementos él no lo tiene muy claro, como voy a decir un poquito más adelante. El tema, por ejemplo, de que cada paradigma tiene un lenguaje, un poco lo fui yo descubriendo e introduciendo ahí. De lo que es el ser humano, el mundo social, el mundo natural y el mundo cósmico. Eso así lo define más o menos Kuhn, y así dice poder diferenciarlo de otros paradigmas que ha sido adoptado por una comunidad de practicantes, de teóricos, de científicos, porque lo encuentran más efectivo que otros paradigmas. Y como digo a continuación, eso es exactamente lo que es el paradigma. Bueno, primero vamos a verlo aquí un poco el diagrama este de lo que es un paradigma y cuáles son los componentes fundamentales, el ontológico, el epistemológico, la praxis o práctica, la axiología, los valores y el lenguaje. Y lo vamos a ver aplicado para no repetirlo demasiado, las cosas en lo que a nosotros nos interesa. Entonces, basado en ese concepto de lo que es el paradigma iniciado por Kuhn, cuando yo lo leo, digo, aquí está la respuesta. Porque para mí lo que estoy haciendo no es una metodología de investigación, o estoy enseñando, no es una metodología de investigación, no es solo una metodología para el cambio en las organizaciones, es algo más. Entonces, el paradigma apreciativo es un nuevo marco teórico, teórico porque está desarrollado en forma teórica, con una explicación conceptual, con terminología y de una manera que tiene coherencia, tiene sentido en sí mismo y que uno dice, hombre, es cierto, así funciona un poco
Esa es una teoría, una explicación de cómo algo funciona. Y es donde dije yo ahí, eso es. Entonces, por eso digo que es un teórico. Es práctico porque cuando lo tienes ya lo ves cómo lo estás viviendo cada día. Ah, dice, pues aquí y allá y en cada momento. Es orgánico, está totalmente integrado. Cómo habla influye en cómo investigas, cómo practicas el cambio y sobre todo que inspira, fundamenta y guía cómo tengo que proceder. Los componentes fundamentales, una vez más puestos de otra forma, son el paradigma apreciativo, decimos, es una nueva forma de entender al ser humano, mundo social y mundo natural y cósmico, y eso es lo que llamamos la ontología apreciativa. ¿Cuál es nuestra visión del hombre? ¿Cómo definimos al hombre, al ser humano? Que tiene es fundamental, porque yo no puedo estar haciendo cambio social y entenderlo en su profundidad sin entender a la persona a la que quiero cambiar. Una nueva forma de investigar, y lo llamamos al ser humano, mundo social y mundo natural, la investigación apreciativa, un nuevo modo de generar cambio a través de intervenciones, indagaciones, un nuevo modo de valorar lo que es importante y por qué, y de entender el valor con esos tres componentes, el cognitivo, el emocional y el operativo sobre todo, que lo que valoramos lo tenemos que poner en práctica. Hay una forma de hablar que ha sido adoptado por nosotros, por la comunidad de practicantes y académicos de este paradigma, y que realmente lo estamos abrazando, incorporando en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo, como ustedes lo están descubriendo, que es más efectivo que otros. Entonces yo por toda mi vida, para ponerles un ejemplo rápido, estaba enviando, hasta que descubrí el paradigma, mis clases de comunicación organizacional, que tenía que hacer el trabajo final era ir a una organización a realizar una intervención apreciativa, antes no, hacer un estudio a través de cuestionarios para descubrir cuáles eran los problemas de comunicación que tenían en la empresa y nosotros ofrecerles un plan de acción para mejorarlo. Cuando yo descubro este paradigma, es que eso en ese momento dije yo, pero Federico, ¿qué estás haciendo mandando a los estudiantes a descubrir los problemas con toda el pesimismo que genera eso? Cómo baja la gente, y qué problema tienes, y qué problemas, y esto, y con tu jefe, y bueno, ya no lo vamos a desarrollar esto porque esto lo tienen mejor sabido que yo. Y de ahí cuando yo en lugar de eso descubro que digo, pues de ahora en adelante voy a cambiar radicalmente y ahora les voy a mandar a los estudiantes a descubrir cuáles son las mejores prácticas de comunicación en la empresa. Bueno, eso fue para mí un cambio extraordinario que no lo podía creer, y para los estudiantes igual. Y la primera reacción, honestamente, ¿saben cuál fue? ¿Cómo? Que vaya a descubrir las mejores prácticas de comunicación en las empresas. Dice, y le decía, solo tres. Primero un trabajo era de solo tres. Y aquella reacción, tres, ¿será posible? Pero, ¿y si no puedo encontrar tres? Pero, o sea, mira, en un momento en que tú dices, ¿cómo estamos programados a ver solo lo que no funciona? Lo negativo. Y ese es parte del paradigma funcionalista en el que yo estaba y en el que yo fui entrenado en la Universidad de Kansas. Yo hice el doctorado al mismo tiempo que lo hacía Cooper Ryder en su universidad. Él estaba ya investigando esto nuevo cuando yo todavía seguí con el paradigma funcionalista, porque mi asesor académico en aquel entonces tampoco lo conocía. Pero es interesante este paralelo y para mí ha sido muy revelador. Aquí está este árbol famoso que me diseñó el compañero Jorge Chupac, que creo que fue genial. Le dije, hombre, qué bien me lo ha representado, que lo que es el paradigma apreciativo y cómo está fundamentado en las ciencias
humanas, me encantó. Y los 5 componentes, con esas, cada componente con esas hojitas de diferentes, pero con ese mismo color, porque tenemos que mantener los componentes fundamentales dentro de la diversidad. Me encanta. Gracias, Jorge, por compartirlo. Creo que hoy no ha podido participar, pero él es el que me lo diseñó. Entonces, ahora, una vez que sabemos cuál es la intervención apreciativa o el paradigma apreciativo, veamos lo que es la intervención apreciativa o indagación apreciativa, pero yo digo desde el paradigma apreciativo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estoy asumiendo que hay diferentes formas de entender la intervención y la indagación apreciativa? Sí. ¿Y eso está bien? Sí. Y eso lo tenemos que fomentar. Porque si algo es característico de nuestro paradigma, precisamente, y eso es lo bonito ahora, porque en lugar de decir si algo es característico de la intervención, indagación apreciativa, es el que es inclusiva, acepta diversas modalidades, no es nada rígido porque parte de nuestra ontología es entender que el ser humano cambia, que el cambiar es constante, es parte de nuestra condición humana. Entonces, aferrarse a una forma de ser va en contra de ese concepto de lo que es el ser humano. Y creo que con esto les estoy dando una pequeña pinzadita compartiendo de cómo es importante la ontología apreciativa del ser humano. ¿Cómo entiendo yo al ser humano? Y entonces esto te ayuda a dar sentido a tu práctica y a entender qué tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer y por qué tienes que cambiar, y etcétera. Entonces, desde el paradigma apreciativo, para entender lo que es la ontología, entenderla con profundidad y de una manera orgánica e integradora, tenemos que verla como un componente, como lo que es el componente metodológico, que es parte integrante del interdependiente del marco teórico, práctico, orgánico, integrador, palabras que sigo repitiendo, que llamamos paradigma apreciativo. Ahí está, vamos a enfatizar un poquito más en esto con las siguientes eh, diapositivas, una más que tengo. Por lo tanto, la intervención e indagación apreciativa es una parte del todo, y ese todo es el paradigma apreciativo. Eso para mí puede ser una de las cosas en esa búsqueda que todavía muchos están de decir cuál es la diferencia. Creo que esta frase tiene para mí bastante impacto y es una de las frases que he construido que mejor, incluso a mí me satisface más cuando digo, ¿y cómo lo presento esto para que lo vean? Pero eso, ¿qué significa? Lo que significa es esto, que la ontología apreciativa, la investigación apreciativa, la axiología apreciativa y el lenguaje apreciativo tienen que inspirar, fundamentar y guiar la práctica de la intervención apreciativa. Yo no puedo hacer intervención apreciativa dentro de este marco teórico que estoy presentando sin tener una ontología clara de lo que es el ser humano. Y por ontología es la ciencia que estudia qué es el ser en general, qué es el ser, qué es el ser humano, cómo entiendo yo una organización, etcétera. Y ahí es donde está el punto clave. Y quiero resaltar otros componentes un poquito más aquí, con esta segunda y última de lo que es la intervención e indagación apreciativa. Creo que para mí hoy día hemos dado un paso adelante tremendo y en esto el mismo Cooper Ryder ha avanzado extraordinariamente. Ya hemos superado aquello de que nuestro paradigma es para descubrir lo bueno, lo que funciona. Es eso, pero es todavía algo más. Para mí la frase esta de que el objetivo de la indagación intervención apreciativa es descubrir lo que da vida. Esa frase es para mí sumamente profunda en el ser humano, al mundo social, al mundo, en lo cotidiano, en lo extraordinario y en lo trágico.
Aquí cuando Cooper Ryder ya introduce esta palabra, está diciéndonos, ojo, porque claro, desde otros paradigmas nos estaban criticando profundamente. Entonces ustedes no aceptan la realidad de que el hombre es un hombre. No somos unos seres perfectos, siempre optimistas, siempre con fortalezas, descubrir las fortalezas. Tenemos nuestras limitaciones, tenemos que asumirlas, no seamos ingenuos en este sentido. Y descubramos lo que da vida en los momentos trágicos de nuestra vida. Y eso es lo que hace el paradigma todavía más maravilloso. Y vivirlo así es cuando sentimos que nuestro paradigma es totalmente inclusivo. El problema ahora lo vemos como un reto para encontrar sentido a ese problema que de un momento hemos rechazado, en un momento en el pasado rechazábamos. No, 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 de problemas nada. Ojo, ojo con eso porque tenemos que evolucionar. Y eso es lo que estamos logrando ahorita. Y esta frase para mí lo, lo, lo expresa muy bien. ¿Para qué? Para lograr la realización plena, esto lleva mucho, y comprometernos en la construcción de un mundo mejor. Sí, para mí esta frase es muy profunda. Buscamos la realización plena de la persona, como profesional. Este es un proceso flexible que está cambiando e incorporando elementos constantemente. Y yo propongo también que cosas fundamentales de la forma como vemos la intervención apreciativa desde el paradigma apreciativo es verla como un misterio, como algo muy puntual y efímero y cíclico, porque no acabamos de entenderlo en su totalidad, al menos que haya alguno aquí que lo entienda y nos lo comparta, se lo agradeceríamos. Y porque siempre hay algo que nos sorprende y maravilla. Es muy cierto. Y eso pues lo maneja muy bien, y lo tengo que citar aquí, Laura. Y Santa en sus libros lo plantea muy bien, esa capacidad de sorprendernos de la maravilla, pero también nos decepciona. Todos lo sabemos y lo vivimos cada día personalmente. Nos decepcionamos personalmente y nos decepcionamos a ver todo lo que pasa, sobre todo en el mundo de hoy. Y propongo en las fases, las propongo aquí claramente, son anticipar, y esta es una cosa nueva que anticipo yo, que introduzco yo. Yo creo que nuestras intervenciones tienen que comenzar con anticipar, no lo voy a explicar porque ya me estoy alargando un poquito demasiado. Eh, y el anticipar yo lo estoy tomando de la famosa teoría U, donde él dice, los autores dicen cómo ellos en el laboratorio allá en Boston han descubierto que, y lo dicen muy claramente, que a mí me impactó muchísimo eso, que dice que ellos han descubierto dentro de sus experimentos, y hay que tomarlo así, que el factor fundamental cuando se hace una intervención en este sentido humana, en este contexto personal y organizacional, el componente fundamental del cambio no es lo que hace el que administra, se me va ahora el nombre, el facilitador, ni las actividades ni la metodología, sino el punto interior, lo que define el cambio es el punto interior desde el que están participando todos los que están siendo parte de la intervención. Eso a mí me impresionó mucho, y por eso creo que es importante comenzar todas nuestras reuniones primero tomando conciencia desde el punto de vista de que queremos participar. Y él lo define con esas dos palabras maravillosas, desde el nosotros y no desde el yo. Más desarrollado podría ser esto, pero lo dejo ahí. Y la última que añado, porque los demás más o menos lo conocen, aunque tengo algunas cosas ahí que son un poco diferentes de lo que otros proponen, pero está bien, propongamos, es el valorar. Yo creo que tenemos que introducir como parte de nuestras intervenciones el valorar, es decir, que es la palabra el lenguaje del paradigma apreciativo, no evaluar, porque tiene esa connotación, evaluamos para descubrir lo que hicimos mal. No, nosotros usamos la palabra valorar,
que es para descubrir lo que hicimos bien y por qué, y celebrarlo, para descubrir lo que puede mejorar. Y eso tiene que ser parte, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a progresar? Si no medimos, no progresamos. Y en eso tenemos que estar. Y eso es el aspecto de lo que llamamos el epistemológico. Cómo la investigación apreciativa nos lleva a descubrir eso. Yo no puedo hacer una intervención sin evaluarla. Estoy contradiciendo el ADN de nuestro paradigma. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre paradigma apreciativo e intervención apreciativa? Aquí, rapidísimo. Está claro, ¿eh? El paradigma apreciativo es el ser. La intervención apreciativa es el hacer. En inglés usamos la palabra being. Y ayer, el otro día, en la última reunión que tuvimos a nivel de Centro Cooper Rider, nivel global de todo el mundo, alguien comienza a hablar que tenemos que ser, ellos decían, being appreciative inquiry and not just doing appreciative inquiry. No sé si esto le suena. Nuestra traducción al español no me gusta mucho, pero es eso. Una cosa es el doing, el hacer, intervención apreciativa, y otra cosa es el being appreciative inquiry. Being, intervención apreciativa o, o indagación apreciativa. En español yo mismo me confundo un poco, pero creo que lo entienden. A mí me encanta. Being appreciative inquiry and not just doing appreciative inquiry. Entonces es un paradigma. La intervención es una metodología. El paradigma es un marco teórico. Ya no voy a repetir todas las palabras de lo que significa un marco teórico. La intervención apreciativa es un componente de ese marco teórico. El being, el ser, el paradigma, es el resultado del proceso. El paradigma es una teoría, si tú quieres. Es más el aspecto marco teórico, teoría, casi va igual relacionado con el marco teórico. Y la intervención apreciativa es la praxis, la práctica. ¿Cómo la pongo en práctica? Y la otra fase que les leí antes, o les dije antes, el paradigma es el todo, la intervención es una parte de ese todo. Y les leo este testimonio que me acaba de llegar de un colega en Londres, muy activo en Appreciative Inquiry, en la comunidad a nivel global, que dice así. Él se llama Nick Heap. Estoy de acuerdo con tu conclusión, me la envió por email, de que la intervención indagación apreciativa es un nuevo paradigma. Todo estaba en inglés, por supuesto, esta es mi traducción. Tus argumentos tienen perfecto sentido para mí. Es un paradigma emergente. Totalmente de acuerdo con él. No podemos, estará constantemente emergiendo. Pero todavía necesita estar en todas partes. Me encantó esta frase, estoy en contacto con él. Él escribe y publica bastante sobre este tema también. Entonces, ¿qué es la metamorfosis apreciativa? Es mi experiencia personal, cómo yo pasé de la metodología al paradigma, del doing al being, del hacer al ser. Y esta metáfora del capullo, de la oruga y de la mariposa me parece que es una visualización extraordinaria de lo que es de este proceso. Y por eso el proceso simboliza, o la metáfora esta simboliza el proceso de crecimiento, de transformación y sobre todo la palabra que estoy trabajando más ahora, de concienciación. Que esta es la que yo pensaba que era de concientización
Y por cierto, mi esposa, cuando me leyó el texto este, me dice que no es concientización, que la palabra en español, vete al diccionario de la Academia, de la Real Academia, es concienciación, tomar conciencia de lo que está pasando, de la transformación que está pasando, del haciendo al siendo. El siendo es la persona apreciativa que emerge de ese proceso, que encarna el paradigma apreciativo. El proceso de ser consciente de la persona que emerge. Y por eso creo que esta metáfora, por lo menos a mí, también, que es una metáfora relativamente nueva que he descubierto, capta la esencia del proceso de transformación apreciativa y también aporta una imagen visual poderosa. Por lo menos para mí, no sé si ustedes lo sienten también así. Y esto es, una vez más, lo que yo he experimentado en estos 25 años de docencia y práctica sobre el paradigma apreciativo. Y entonces, aquí termino, eh, Beto, y es tiempo, creo que nos quedan Sí, todavía 5 minutos para exacto. Estamos bien en alguna la hora, pregunta, reacción, si te parece, y después comenzamos inmediatamente con este ejercicio. Si lo ¿vale? vamos a hacer en grupo, aquí todos, o lo vamos a hacer ya en grupos pequeños. Podríamos hacer pequeños grupitos de 2 personas, Carlas, ¿te parece? ¿Vale? Así hacemos 5 grupos, Los hago ¿Y yo. ¿ya? cuántos grupos Hazlo. hay? Nos ¿Cuántos alcanzaría, participantes? tenemos Perdón, a dos. mí no me cuenten porque yo podía estar hasta las 14 nada más. Ah, perfecto. Entonces Con las hagámoslo dudas. plenario nomás, Federico, si no va a ser muy Hagámoslo, difícil poder. eh, hagámoslo en todos. sí, sí, vamos. Exacto. Entonces, mira, si estamos de acuerdo en eso, todavía tenemos unos 5 minutitos aquí, o 10 minutitos. Reacciones, por favor. A ver, tengamos unos 10 minutos antes de entrar al ejercicio este. Reacciones a lo que acabo de presentar Sí. y Solange, bienvenidos comentarios. sí, Sí, me encanta Federico y me hace mucho sentido, pero tengo una pregunta, Sí, pues. porque cuando mm, pones ahí cuál es mi paradigma, me sonó como una pregunta inmensa. Y a lo mejor estoy equivocada, pero quizá en un grupo, en una intervención, habría que definir el ámbito o, o dejarla abierta a lo que aparezca. Porque el paradigma es todo, como bien lo dice. Entonces, para poder empezar a trabajar o para yo misma empezar a identificar, quizá podría acotarlo un poco o porque me pareció así muy grande la pregunta. Qué bonito, me encanta, Sor Ángel, lo que dices. Es que realmente sí, ahora cuando tú lo dijiste, yo también me eché un poco más atrás y digo, tienes razón, ¿verdad? Es que suena un poco así como decimos, abrumador, overwhelming, que Sí, decimos en inglés, algo así. Pero mira, le he dado vuelta yo a esto también un poco. Tú ahora cuando ya yo te estoy proponiendo como ejemplo. Mi paradigma es el paradigma apreciativo. Fíjate el poder que tiene de ponerle un término, una palabra. Entonces es ver todo con estos ojos nuevos, de ver lo que funciona, ver las fortalezas, ver dónde puede haber vida aún en lo trágico. No sé, aquí para mí el secreto es el lenguaje, ser capaz de encontrar esa palabra que de alguna manera resume esa forma nueva de ver particular mía, de la vida, de lo que soy, de lo que son los demás, de cómo trabajo. No sé si esto te ayuda. Tu pregunta es muy grande, pero cuando tú a la palabra paradigma, que es abrumadora,
le añades el adjetivo, que es esa otra nueva palabra, entonces esa cosa abrumadora Baja. desaparece y Sí. entonces dice, ay, pues sí es cierto. Es que mi paradigma es que yo trato de ver la vida desde esta perspectiva apreciativa, lo que Laura llama la apreciatividad, ¿eh? Una palabra nueva, como dice, que no existía ni en el diccionario. Entonces, ese estado, esa forma de ser, de being, apreciativo, no sé si esto a ti te ayuda y si esto lo hace ya más concreto. Muchísimo Solange, más. ¿tú no podrías pensar en una palabra que definiera diferente de apreciativo, que definiera un poco cómo ves tú, cómo te ves a ti misma, cómo ves el mundo? Yo diría, eh, agregando lo que tú me estás explicando ahora, Sí. Federico, es aceptación. Entonces tu paradigma sería la aceptación. ¿Te gustaría esta palabra? Mi Sí, es paradigma. aceptación sin dejar de no estar de acuerdo con algunas cosas, sino que es no predisponerme anímicamente a pelearla por algo, sino que simplemente aceptar que hay cosas que son distintas y dentro de eso yo instalarme en el mundo. Wow. ¿Tú crees que podrías con eso construir todo un marco teórico con la palabra, repítemela por favor, Aceptación, aceptación? debería Aceptación. intentarlo. Mi paradigma es el paradigma de la aceptación. ¿Cuál sería tu antología? ¿Cuál sería tu forma de hacer investigación? Como ves ahí, esto habría que, pediría mucho esfuerzo de reflexión. Eh, Que no tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con aceptar, ¿sí? sí, Yo no tolero algo, acepto que existe. Y sí, cuando acepto que existe, sí, tengo que, esa es como la diferencia, ¿no? Para mí. sí. ¿Hay alguien más que quiera intervenir aquí en esto? Aclararnos un poco las cosas, ayudarle a Solange y a nosotros a cómo distinguir y nombrar lo que Am- es un paradigma y lo que es una teoría o un aspecto del paradigma. Porque eso es para mí de primera reacción, pero ahorita no tengo tampoco la mejor forma de explicar lo que tú dices, Solange. La aceptación es como un valor de algo mucho más grande. Entonces, el valor de la aceptación es parte del paradigma apreciativo. Y apreciativo es una palabra que tiene ese significado que creo que todos lo entendemos de decir ver con nuevos ojos. Aceptación ya es como más un punto de acción basado porque aprecio, eh, Las diferencias. acepto. Eh, No sí, sé, ¿entienden? sí. Pero sí está muy Susana, interesante. ¿Nadie más quiere intervenir? sí, Susana quiere hacer un alcance y luego de ahí vamos al ejercicio, ¿vale? Sí, sí. Yo solo quería sumar algo que estaba hablando con Federico, que es en esta ontología es el misterio del ser humano, que eh, a mí por lo menos me convoca mucho eh, en, en ese que no contradice lo de las soles, sino que es como, además, para mí abre una puerta en términos de que todo puede pasar, que yo no lo conozco y que también está como dado, como que el universo a veces es más sabio que yo mismo y ese misterio del cual habla Federico en el ser humano, para mí ha sido como una muy bonita manera de enfrentar o de sumar un paradigma, quizás, no sé si esa es la palabra, pero de sumar una manera de ver las cosas y lo que puede suceder. Me gusta mucho que sea parte del paradigma Ontología del apreciativo. ser humano. Sí, Esa es la primera característica
de la ontología del ser humano, de la ontología apreciativa del ser humano, de la que vamos inmediatamente a entrar. Ahora, en la primera pregunta a los grupos va a ser precisamente esa. ¿Qué característica apreciativa del ser humano es la que más me fascina y por qué? Ahí está, ahí es donde, como tú dices muy bien, el, el tener clara el concepto de ser humano tiene un impacto fascinante en cómo yo vivo, me relaciono y practico el paradigma apreciativo. Buenísimo. Ya, entonces pasamos, Federico, ¿te parece al ejercicio? Pues sí, Eh, sí, 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 porque ha sido una transición muy bonita esta la que nos hace, eh, que se me va el nombre, hombre. Solange y Susana. Susana, por favor, Susana, perdóname. Sí, sí, vale, vale. No se me Ok, iba se me fue el nombre. Bien, exacto. ¿Sí? sí. Entonces, Federico, ¿lo facilito yo? Si tú quieres, sí, lo único que Ah, déjame mi decir sí, efectivamente, nada más sí, que estas son sí, preguntas que cada una se relaciona con los 5 componentes del paradigma apreciativo. exacto. Sí, ¿Sabes? La primera es la ontología del ser exacto, humano, la segunda exacto. es los valores, la tercera es el lenguaje, la cuarta es un poco reflexionar sobre la praxis, el aspecto de cuál es la fase más importante para mí de lo que es de la indagación apreciativa. Y el último es eso, cómo a través de nuestras prácticas generamos conocimiento, que sería el componente epistemológico de crear nuevo conocimiento teórico y práctico. Entonces, Exacto. de ahí ahora, si quieres, tú vas Ok, pidiendo vale. participación. Sí. Ok, entonces, como somos poquitos, queremos invitarlos a que puedas hacer este ejercicio de autorreflexión partiendo por un punto número uno, que como que puedas reflexionar y poder conectarte con aquellas cosas que tú sueles hacer desde tu práctica quizá, o a lo mejor en la vida misma personal en la que llevas y puedas entonces poder hacerte esta pregunta. La primera es: ¿qué característica apreciativa del ser humano es la que más me fascina y por qué? Que me tiene conectado a esta práctica o a esta forma de relacionarme con el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica apreciativa que de alguna manera yo estoy concibiendo y que quiero hacerla más consciente ahora? ¿Sí? Sí, solo Este insisto, paradigma. la ¿Sí? respuesta de Susana, la pregunta ¿Sí? de Susana es exactamente, Susana nos acaba de participar, como lo es para mí también, Exacto. la, ¿Sí? la- que la persona humana es ver al ser humano como un misterio. Estéreo. Y probablemente otros tengan a lo mejor algunos conceptos similares o a veces también te ayuda a amplificar y ampliar este concepto que tú tenías de persona, de ser humano en el mundo. ¿Sí? Luego entonces te invitamos a la segunda pregunta. No, ¿por qué no respondemos a la primera de una Ah, vez? perfecto, ya, ok, ningún Claro, problema. ahora que diga la gente cuál es esa característica. Vale, vale, eso, ya, ni un problema. Ya, muy cortito, ojalá si puede cada uno o algunos hacer este alcance. ¿Qué te surge cuando Sí, por te favor. haces esta pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere? Vamos, Charo. Venga, a mí me surgió la capacidad de aprendizaje desde la creatividad en la búsqueda de posibilidades. Como el Buenísimo, ser Excelente, humano siempre va buscando las posibilidades, ¿no? buenísimo, es buenísimo. cierto. Gracias, Charo. ¿Quién más? Vamos, Laura, ahí está levantando la mano. No estoy pudiendo levantar la mano en el... Dale, 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 no hay Así problema. que Sí. ¿Vale? eh, me sumo a lo de la creatividad. Me parece que es la característica humana que abre un mundo de posibilidades, ¿no? La imaginación como, como potencial para
para armar lo que aún no existe, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. ¿Viene Verena? Vamos, Sí, Verena. a mí, gracias. A mí me gusta mucho como cuando podemos indagar recordando las fortalezas que alguna vez usamos en estas situaciones y así abrimos como caminos de esperanza, como la luz de esperanza de que podemos volver a atravesar algo. Buenísimo. Muchas gracias, Verena. La esperanza, sí, la capacidad de Sí, esperanza. buenísimo. Vamos a seguir en la siguiente pregunta porque después seguramente van a haber reflexiones, Yo ¿vale? quisiera, Beto, Sí, si tú, sí, yo creo, Laura, sí. que yo diría que la apreciatividad que Mm, tú tanto has desarrollado, para mí es una otra característica fundamental. No sé si tú dices la creatividad, para mí la apreciatividad es, lo has puesto mm, también en tus libros, que para mí yo Sí, diría es una de las me quedo características. acá con un aporte que iba a hacer antes, que, bueno, no quise intervenir, pero eh, para mí una cosa fundamental justamente de un nuevo paradigma es hasta incluso inventar una palabra que no existe para mencionarlo. Exacto, exacto. Me parece que el nuevo paradigma es eso, es crear algo que aún no existe, que puede ser aún mejor de lo que hay. Y a veces sí, cometemos el error de querer encontrarlo en lo ya existente. Y me parece que el gran secreto del nuevo paradigma es pensar más allá de lo obvio, ¿no? Sí. Entonces, sentía como que esto, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que tengo? Es muy diferente al paradigma que podría tener, ¿no? Entonces, ahí en el podría no siempre está, ni en el presente ni en el lenguaje existente. Así que muy Mm, probablemente, y desde mi experiencia, por ahí se requiere esta creatividad y el atrevimiento para armar algo eh, sí. aún no creado, ¿no? Eso sí, me Mm. pareció como eso muchas gracias. del paradigma importante, ¿no? Las características son muchas, son muchas. Ujú, Efectivamente, yo desarrollo en el artículo sobre este tema las 10 características fundamentales. 10, ahí están en el artículo que no sé si lo han leído, la ontología apreciativa del ser humano. buenísimo. Bien, vamos entonces a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es el valor apreciativo que más impacto tiene en mi trabajo y por qué? ¿Qué es lo que valoro? Que surge como un valor importante. ¿Sí? Entonces, anota tu respuesta para que podamos compartirla. Bien, súper. Entonces, ¿quién quisiera compartirnos? Levante la manito por lo menos así para que podamos saber, ¿vale? Vamos, ahí viene Solange. A mí me aparece recordando, es la capacidad de aprender y de reflexionar sobre sí mismo. O sea, cuando empiezas a reflexionar, te empiezas a ver con unos ojos distintos. Y eso es lo que yo valoro más del trabajo que yo hago. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Vamos, ¿qué más? Si han leído el artículo sobre la axiología apreciativa, que es el estudio de los valores, Mm, como ven, ahí yo hago una proposición que es un poco aventurera y revolucionaria, que todavía no he tenido reacción del mundo anglosajón a este tema, cuando yo digo que no deberíamos superar el hablar de los principios apreciativos por el componente racional, intelectual, que la palabra principio tiene, y propongo que hablemos en lugar de principios de valores, porque el valor es un concepto mucho más apropiado dentro de nuestro paradigma, porque incluye, para mí el valor incluye
lo cognitivo, lo afectivo y lo operativo. Cuando yo valoro algo, es que me siento emocionalmente inclinado a ello o a alguien. Eh, lo, lo valoro intelectualmente y opero consecuentemente. Entonces, el principio en sí mismo es frío, es intelectual. Entonces, para mí yo propongo que descartemos nuestro paradigma desde el punto de vista del lenguaje y pensemos que en lugar de hablar de principios, hablemos de valores. El artículo está se lo invito porque es realmente, pues eso, buscar un poco, seamos coherentes y eso es el punto cuando tienes un paradigma tienes que ser coherente Sí, con todos los componentes. Y entonces, si lo emotivo, la emotividad, es un componente fundamental que ha sido descartado por los paradigmas anteriores, tradicionales, entre ellos el funcionalista y otros, y sobre todo el positivista en las ciencias, aquí está la cosa. Entonces, un valor es algo que va más con nuestro paradigma que un principio. Entonces, presento todos los valores tradicionales que han escrito, sobre los que hay libros escritos dentro del paradigma apreciativo, pero propongo, como digo, que los llamemos mejor valores. buenísimo. Buenísimo. Yo quisiera destacar aquí una frase que tú dijiste recién que me resonó mucho, que dice, el problema es un reto para encontrar sentido a la vida. Y como Sí, valor para mí que haya a la base es esa capacidad de todos de querer salir adelante. A veces se le llama resiliencia, pero esa capacidad humana que creo que es tan importante. Y conectado con el encuentro anterior cuando hablamos de la belleza del problema. O sea, no hay que tampoco, eso eh, es, ¿cómo se dice? Descalificar, entre comillas, la palabra problema cuando el problema es un reto, ¿sí? Y esa belleza que tienen los problemas o los desafíos que nos impulsan a buscar aquello que más nos fortalece, más nos hace ir hacia adelante. Así que eso quería compartir. Vale. Ok, vamos a la tercera pregunta que dice, ¿qué característica del lenguaje apreciativo es la que más uso en mi trabajo y por qué? Anota tu respuesta ahí. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica del lenguaje apreciativo? A veces te puede salir inclusive ya de manera automática. Otras veces tiene que ver con que uno la intenciona. ¿Sí? y por ejemplo, ahí yo propongo que también, una vez más, porque es a la que más he leído a Laura, la metáfora. La metáfora es una de las características que señalo entre las muchas en el artículo sobre el lenguaje apreciativo, que es fundamental al paradigma apreciativo, la metáfora. Fíjense las metáforas que he mencionado yo ahora, es la metamorfosis del capullo, el radar, y entonces para mí la metáfora, usar la metáfora en nuestras intervenciones apreciativas es fundamental. Y ahí es donde yo veo la coherencia. Y Laura las usa mucho, ¿eh? Mucho. Entonces, y ahí es donde tú dices, wow. Entonces, estoy usando yo en mi trabajo la metáfora. Por ejemplo, y es que a mí la metáfora no la puedo dejar nunca de editar esa frase famosa de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es que tú presentas eso a un grupo, le pones a reflexionar sobre eso y las implica, es que es un mundo de descubrimiento emocional sobre todo. Mm, ¿Qué dices tú? Pero buenísimo. sí, es cierto, yo soy el que tengo que encontrar mi camino. No existe.
Eso para mí es transformador. Entonces, es lo que digo yo, estamos Mm. usando en nuestras intervenciones apreciativas el lenguaje apreciativo y sus características fundamentales o no. ¿Cuál es el que Exacto. usas? Aquí Susana tiene levantada la mano para que escuchemos a ver cuál es esa característica. Vamos, Susana. Yo no sé si es que es lo que más uso, pero tal vez en el trabajo más que en lo cotidiano, pero la escucha en el fondo de lo que el otro está diciendo, no solo con la voz, sino que con el gesto, con la mirada, con la intensidad. Es como, es bonito ponerlo como, así como tú pones el valor que cubre la tríada cuerpo, emoción, lenguaje. Para mí la Eso es. escucha en esa dinámica también cubre cuerpo, emoción, lenguaje, y creo que no hay mundo emergente sin ese acercamiento. Entonces lo pongo porque escuchar la emoción no puede no ser. O sea, si estamos hablando de un modelo que implica emocionarse con el otro, no puede no existir esa escucha silenciosa de conexión corazón a corazón. Y yo sí reconozco que yo trabajo con conexión corazón a corazón, si no me da lata mi pega, así de simple, Mm. si no me aburre, porque para resolver problemas funcionales no es mi estilo. Necesito generar conexión para que me entusiasme. Qué cierto, el Buenísimo. lenguaje corporal, Dios mío, si nos metemos en esto. Escuchar al lenguaje corporal Sí. en nuestras intervenciones apreciativas, en las expresiones faciales, gestos, miradas y todo lo que nos comunica esto. Una vez más es que yo digo, si somos coherentes e introducimos, usamos el lenguaje apreciativo y sus características en nuestras intervenciones apreciativas, qué poderosas podrían ser. Buenísimo. Fede, vamos por el horario. Necesitamos avanzar en las últimas Sí, dos ya nos preguntas. queda, lo último que queda es, sí, Bueno, terminemos ahí. Luego, si quieres que exacto. hagamos estas dos, la última. ¿Cuál es Exacto. la En la frase? 4, claro. Sí. ¿Qué fase de la intervención, indagación apreciativa considero que es la más poderosa para generar cambio? ¿Y por qué? Esta, hazla tú, a ti mismo, a ti misma. No es para debatir, sino es que a lo mejor alguna te convoca Sí. más o te potencia más, ¿sí? Y aquí teníamos una interesante discusión con Federico que quisiera traer a la mesa, que hoy día poder hablar de intervención, que me gusta mucho este marco más grande del paradigma apreciativo, porque nos da un espectro muy amplio respecto de qué es la intervención. Desde ahí, por ejemplo, poder ser uno especialista en solo preguntas generativas, apreciativas, ya es una tremenda intervención, ¿sí? O aquellos que usamos distintos modelos, hemos conocido aquí en este encuentro, el modelo, me acuerdo del modelo de Mo McKenna, que es el modelo AIR, ¿sí? O el lenguaje en verde de Claudia Gross, las distintas con distinciones que van surgiendo. Escuchamos la inteligencia apreciativa de Loíza. Entonces, hay una amplificación importante respecto de la práctica, ¿sí? Entonces, algo que a ti te haga sentido, que consideras que es muy poderoso en términos de intervención apreciativa, ¿ya? Y vámonos a la última, que es la 5. ¿Qué nuevo conocimiento específico, teórico y o práctico he creado realizando una intervención, indagación apreciativa? Aquí cabe muy interesante porque en el paradigma se van como mezclando cosas, como lo que tú decías, Federico, de Laura, que aquí surge este concepto de apreciatividad, ya surge como un conocimiento nuevo, también como parte de este nuevo componente, ¿sí? Entonces, contesta ahí esas dos preguntas. Ahí se me fuera la gente, acá. Y Ujú. veamos si hay alguien que quisiera compartir muy brevemente
¿Alguna respuesta a la pregunta 4 o a la 5? ¿Vale? Bienvenida, Luisa. Exactamente eso. Yo sí me gustaría una o dos. Sí, ¿Quién? Todos hemos usado las fases de la intervención apreciativa. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la más efectiva? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Que en su experiencia el momento eureka transformador sucede sobre todo aquí o no podemos o las consideramos todas igualmente iguales. Para mí ha sido el soñar lo he encontrado revolucionario y conmovedor y impactante siempre en mis intervenciones apreciativas. Ahí la gente se dispara de una manera que tú dices, qué maravilla el ser humano, qué capacidad de aspiración tan profunda tiene, que después no se logra concretar. Esa es la decepción. Aquí está Laura Levanto- levantando la manito. Te la levanto ¿Vale? así porque no estoy encontrando bien los botones de la mano. Iba a decir anticipar, Federico, que Ajá. parece eh, que hay personas que tienen esta capacidad de ver lo que otros no ven. Y Ujú, son capaces de imaginar, ¿no? Ese potencial ya manifestado. Y eso me parece que cuando yo soy capaz de poder entrenar esa capacidad de ver lo que está alrededor, no visible para todos, pero sí para aquellos que entrenan justamente sus capacidades de distinguir, me parece un mundo, me parece que se abre un mundo que da permiso para todo lo demás. Me parece que no por nada anticipar es la número uno y que sin ujú, ella todo lo demás no... Es como también había puesto en los valores el optimismo como un valor, ¿no? O sea, en el sentido ujú. de que sin esta Está. mirada de, de ver que hacia adelante es- hay un montón de posibilidades y que yo también tengo la capacidad de aprender en el camino para poder lograr estos futuros positivos que puedo ver, me parece que es importante. Por eso creo que la posición en que está puesta cada una de las cosas tiene un sentido y que es la que da pie a la que sigue, ¿no? Me parece esto. Muy bien, gracias. Yo no sabría qué decir, porque, mira, en algún minuto, depende también del sistema, ¿sí? A veces en algún sistema ya conectar con lo que funciona, con lo que sale bien, con lo que es una fortaleza, es un tremendo descubrimiento, un tremendo energización de posibilidades. Coincido contigo en el soñar, es maravilloso y especialmente soñar juntos, que hoy día es Sí, muy desafiante, es tremendo. También he visto que cómo bajar ese sueño a la realidad, una realidad concreta, también es muy energizante en las personas, porque no nos quedamos solamente "Oh, qué maravilla todo lo que podemos lograr", sino que ya que se vaya viendo en términos muy concretos y pasitos también muy específicos, también tiene una sensación de empoderamiento bastante importante en las personas, ¿sí? Y, y por supuesto, el poder ir revisándolo y ir viendo en el futuro las cosas que soñamos y que quisimos diseñar y van ocurriendo y tú dices, hoy tenemos un camino, ¿sí? Entonces... Creo que esa maravilla o esa magia de la intervención es bonita como va transitando por distintos momentos, como ese viaje, esa travesía de ser humano. ¿Sí? La Verena había puesto algo en el chat también, que A está ver. bien bonito. Sí, eso era parte como de la pregunta anterior, creo que era la 4, que encuentro que descubrir el núcleo positivo es algo muy bonito, que te da sí, como mucha fuerza como de forma individual o cierto, grupal y te dan ganas como de moverte desde ahí o también declararlo, porque muchas veces ese núcleo siempre está, pero no le hemos cierto. puesto una palabra Exacto, o no lo sabemos compartir. exacto. Ujú, muy cierto, sí. Buenísimo. ¿Alguien quisiera compartir una respuesta a la pregunta 5?
puede ser un conocimiento, ahí viene Charo, un conocimiento muy sencillo. Sí, me resultó en la práctica con un poco el hecho de lo fenomenológico que surge, ¿no? En el fluir del contexto de lo que emerge del grupo. Obviamente asentado con una base teórica, pero ese conocimiento orgánico de abrirte a lo que emerge y desde ahí escuchar realmente. Mm. Muy Sí. bien, sí. Yo para mí, la respuesta a esta pregunta número 5 son todos los artículos que he escrito. Y todos vienen de la práctica de mis intervenciones apreciativas hechas durante toda mi vida. Y eso es, yo todo el conocimiento teórico y práctico que es plasmado en mis escritos vienen de la realización de la intervención e indagación apreciativa. Buenísimo. Y con eso, que lo que quiero decir, y termino con esto yo en esta frase, es la invitación no es otra que a escribir. Si yo no hubiera escrito, si yo no escribo, yo no creo este conocimiento teórico y práctico que está en esos artículos. Simple, y cada día me convenzo más. El escribir es el motivador, el factor fundamental de la creatividad. Maravillosa invitación. Buenísimo, porque insistimos como comunidad que aquí tenemos mucho, mucho conocimiento, hay muy buenas experiencias y que podemos compartirla no solo como comunidad iberoamericana, sino que al mundo. Así que muchas gracias por ese alcance. ¿Te parece que le demos pie a la última slide, Sí, Federico, con la palabra, la sí, pregunta de cierre? sí. Yo termino con esto en la conclusión y pasamos después al cierre inmediatamente. Termino con esta. Mi conclusión es esta. Vale, vale. Basado en la famosa frase de Lewin, este psicólogo, Lewin actual, está mal escrito, Lewin, no una ¿Ya? S, me equivoqué. No hay nada más práctico que una buena teoría. Reflexionen sobre eso. Esa frase a mí me transformó cuando la leí, porque yo siempre he sido muy crítico de mis profesores diciéndome, esto es mucha teoría, yo que me gusta, quiero ver más práctica. Y una vez un profesor en Salamanca me dijo, Federico, tengo la respuesta para ti y me citó esta frase. No hay nada más práctico que una buena teoría. Y esto es lo que quiero con lo que veamos el paradigma apreciativo. Por eso concluyo, la mejor práctica de la intervención e indagación apreciativa es el paradigma apreciativo. Porque cuando hago mis intervenciones apreciativas desde el paradigma apreciativo, la teoría, mi práctica va a ser la mejor. Hay muchas, ¿no?, formas, ¿verdad? No quiero insistir mucho en eso. Y de ahí pasamos a esto, a la evaluación del taller rápidamente y del encuentro, quiero decir, con esta frase. ¿Cuál es la palabra una que mejor expresa lo que me llevo de este encuentro apreciativo? Entonces invitamos ahí a que puedas abrir tu micrófono y lo comentas para que lo hagamos participativo, ¿vale? Sí, Vamos. Voy, una voy palabra. diciéndolo yo para que podamos ir haciéndolo más en orden, ¿vale? Vale. Charo, cuéntanos. La palabra que me surgió fue ser. Súper. Gracias. Susana, Gracias. Puede ser dos. dale, Paradigma dale. apreciativo. Eso. Buenísimo. Solange, Ser, sí, también. Ser desde el paradigma. Carlas, Yo pongo los nuevos descubrimientos. buenísimo. Verena, Punto interior. Monte Interior. Laura. Ay, no te escuchamos, Laura. Tienes que activar el micrófono. Me quedo con disfrute.
que es un poco, ¿no? O sea, ¿Cuál es la no palabra? sé si tiene que ver con disfrute, que no tiene que ver solo con el contenido, sino con la sensación, ¿no? Muy bien, Del sí, sí, espacio, sí, de lo sí. que me deja el espacio. Buenísimo. Ujú. Eloísa, ¿cuál es tu palabra? ¿Tú pudieras- Esperanza. Esperanza, bien. Paula, ¿cuál es tu palabra? Agradecimiento. ¿Cuánto? Agradecimiento. Ascender. Ay, no. ¿Trascender? No le escucho. Agradecimiento, creo que dice. Agradecimiento. Perfecto, muchas gracias. Yo maravillado, ¿sí? Vamos, Federico, te doy la palabra entonces para que pues, cierres tu presentación. Son dos palabras también. Aquí Ok, estoy yo violando. buenísimo. Muchas gracias. Agradecimiento inmenso de que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes y que yo haya podido aprender de ustedes. A ti, Muchas gracias, Federico. A Federico. ti. Muchas gracias. Muchas Les gracias. agradecemos a todos los que estuvieron acá hoy día de presente, a los que van a estar en el encuentro de manera asincrónica. Esperamos haber podido satisfacer esta inquietud respecto de qué diferencia hay desde el paradigma apreciativo, entre el paradigma apreciativo y la intervención apreciativa, que te inspire también a poder ir cultivando cada componente del paradigma apreciativo, que lo vayas compartiendo. Yo le contaba en el chat que ya he compartido en un diplomado de liderazgo positivo acá en Chile los artículos de Federico. Y probablemente tengamos invitado nuevamente a Federico para poder ir profundizando, porque yo creo que es un músculo que hay que fortalecer y que esto nos puede brindar muchas, muchas ideas para que cada uno vaya fortaleciendo, aumentando esa capacidad de poder llevar al mundo estos cambios, estas nuevas maneras de concebirnos y de hacer una práctica potente, ¿sí? Muchas gracias, Federico, muchas gracias a todos. Y Pues, aviso de utilidad pública, próximo encuentro de enero va a ser una convocatoria a todos para soñar el 2025 que queremos de Ripapa, ¿sí? Tenemos una nueva oportunidad para poder en conjunto co-crear este 2025 y fortalecernos todos como comunidad. Ya hemos tenido hartos avances y queremos seguir avanzando, ¿vale? Así que un abrazo para todos, que tengan bonitas fiestas, ¿sí? De final de año y hola, nos estamos Eloisa. viendo. Muchas gracias a todos.